antes que nada, por la invitación, por la posibilidad de, bueno, de compartir un momento de misión y de revitalización de la misión. Agradezco a las obras misionales pontificias de Honduras, y en especial al Padre Bernardino, por la invitación y la posibilidad de al menos de acercarme por primera vez a Honduras, en el sentido de que no es un país que conozco, desgraciadamente todavía, es uno de los países que me gustaría conocer, pero bueno, creo que esta posibilidad, el haberlos ya escuchado, el sentirnos, aunque sea una realidad, como se dice, virtual, pero parece ser que lo virtual empieza a ser cada vez más real también, y tendremos que acostumbrarnos un poco. Es una manera de acercarnos y compartir un momento. A mí me gustaría que esto sea un momento de comunión, de fraternidad, ¿no? Que no sea simplemente una charla más de las tantas que podemos recibir. Y en ese sentido, como se explicaba antes, intentaremos, de acuerdo al horario que tenemos y viendo si yo también cumplo los horarios que me establecí, generar algunos espacios de diálogo para compartir cómo están viviendo ustedes, ¿no? En estos momentos tan difíciles, complicados, desafiantes, que la realidad y la vida nos ha puesto, cómo estamos tratando de mantener vivo ese espíritu misionero, ¿no? ¿Cómo lo podríamos revitalizar, si no, a partir de la comunión y el diálogo con otros? El título ya denota un poquito lo que a mí me gustaría reflexionar con ustedes un rato, en estas horas que estaremos juntos, y es tiempo de coronavirus, que creo que ya eso no hace falta explicarlo mucho porque todos lo estamos viviendo con mucha fuerza y con mucha incertidumbre y con mucha, a veces también, angustia y ansiedad. Es el contexto en el cual nos situamos, y ese contexto, esa situación nos exige a lo mejor repensar un poquito la misión, o revitalizarla o reactualizarla. Y para hablar yo, el título es vivir la misión, ¿no? En el título está vivir la misión, no hacer misión. A mí me gustaría detenerme un poquito, que reflexionemos sobre eso. A veces la misión, sin querer, la podemos ir reduciendo a un hacer cosas, hacer actividades, hacer proyectos, hacer tareas. Y claro, ahora estamos confinados, no podemos salir de nuestras casas, o si salimos es muy arriesgado, y etcétera, y uno parece como que entonces, ¿cómo puedo hacer misión si no puedo salir de mi casa y no puedo hacer cosas? Bueno, trataremos de ver cómo se puede, o cómo ese espíritu misionero y vivir la misión es posible incluso en un tiempo donde hay un estado de sitio, donde estamos confinados, donde, etcétera, etcétera. Y eso lo veremos con el cómo, ¿no? En la invitación que ustedes han recibido, seguramente lo han leído, o a lo mejor no, pero hay como un subtítulo que han puesto desde las obras misionales pontificias, porque no lo había puesto yo, que me pareció muy sugerente y muy bello, que dice: la misión es una fidelidad creativa, es una continuación novedosa y es un caminar juntos hacia adelante. A mí me gustaría empezar este momento de reflexión centrándome en esas tres expresiones: fidelidad creativa, continuación novedosa, caminar juntos hacia adelante. Porque creo que ese subtítulo o ese lema, que a lo mejor lo están usando o lo han obtenido de alguna parte en las obras misionales pontificias, me pareció muy bello y muy elocuente. Habla de lo que es la misión, o cómo podríamos comprender la misión, ¿sí? Por lo tanto, me gustaría como desglosarlo, como abrirlo, como si fuese una rica fruta que abrimos y está el contenido dentro, la tenemos que romper y abrir, ¿no? Bueno, no quedarnos solo con el eslogan del título, sino tratar de profundizarlo un poquito para comer ese rico sabor que tiene dentro, o que considero que está escondido en esa bella frase que han puesto. Parto de una frase del Papa también, que me parece que podría ser la síntesis de hoy y que podría quedar en el corazón grabada, y bastaría eso para reflexionar. El Papa, en el documento Evangelii Gaudium, que ustedes conocerán seguramente, dice en el número 268, la misión es una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo una pasión por su pueblo.
hermosa síntesis del Papa Francisco, como tiene esa capacidad en una frase y en pocas cosas, y no necesita una hora de diálogo, sintetizar lo importante de la misión. Hoy la misión es pasión por Jesús, pasión por su pueblo. O sea, no puedo hacer misión si no tengo pasión. ¿Y la pasión qué es? La pasión es ese fuego, ese ardor que quema dentro, como los discípulos de Maús que estaban sin pasión, desorientados, entristecidos, perdidos, y de repente, ¡boom!, se les prendió la pasión por esa presencia de Jesús. Pero no es pasión solo por Jesús, y nosotros diríamos pasión por Jesús, rezo mucho, el Sagrado Corazón, y hago muchas prácticas de piedad, y aunque no pueda ir a la misa, la sigo. No, es también pasión por lo que está viviendo el pueblo. En este caso, el pueblo hondureño en estos tiempos y en estos momentos. Más entro y más sintonizo y más conecto con la pasión que vive el pueblo, más va a crecer mi pasión por Jesús. Y más realmente me apasiono por la vida y por Jesús, y establezco ese vínculo, esa amistad con Jesús, más se tiene que ver reflejado en esa pasión por el pueblo. No son dos cosas distintas. El Papa nos está diciendo, la misión es esa única pasión que se retroalimenta, o sea, va y vuelve y se va enriqueciendo cada vez más, entre esa pasión por Jesús y la pasión por el pueblo, y por el pueblo sufriente, por el pueblo que hoy sin duda, ya veremos, el coronavirus no ataca a todos por igual. Muchos dicen, sí, todos no ataca. El coronavirus es una pandemia que ha evidenciado otras pandemias que estaban ahí y que no las veíamos. Esa es la pasión del pueblo que se nos invita a conectar hoy en día. La premisa entonces, revisitar la misión para activar más esa vida misionera que tenemos dentro, que no es solo hacer, sino ante todo es ser. Si nosotros en este confinamiento, en esta pandemia, logramos ir más en profundidad también con nosotros, logramos conectar más con esa presencia de Jesús y esa pasión por Jesús dentro, después lograremos hacer muchas cosas, pero no como activismo, sino que brotan de la pasión por Jesús. En el título entonces, o en el subtítulo, en este eslogan que ustedes tienen, dice, la misión es fidelidad creativa. ¿Qué significa fidelidad creativa? Fidelidad, ¿qué es fidelidad? A mí me evoca fe y confianza. No una fe y una confianza porque hoy me levanté con muchas ganas, o porque comí algo después de tantos días, o porque me tomé un energizante, o porque no sé qué bebida o algo ingerí, sino una fe y una confianza que surge de esa relación con Dios, ¿sí? Esa fidelidad que es constante de cada día, no un pico y después bajo de nuevo y ya no hago más nada, sino esta constancia, no esporádica, no momentánea. ¿Y de dónde viene esa fe y esa confianza? De un encuentro. Un encuentro con alguien, de un momento que hemos vivido. El misionero hace de su vida una misión porque se encontró con Cristo. Y se reencuentra con Cristo constantemente. No porque me encontré hace 30 años con Cristo y tuve una experiencia muy fuerte y de ahí empecé a ser catequista y misionero y empecé a salir, etc. No, el misionero tiene que reencontrarse con Cristo constantemente, si no pierde su fidelidad y empieza a traicionarlo. Una pregunta que ya nos podríamos hacer, ¿cómo estoy encontrando a Jesús y a Cristo hoy? También en el pueblo, para retomar la frase que decíamos del Papa. ¿Sí? La fidelidad, esta fidelidad creativa es una fidelidad a Jesús vivo, que me amó y que me sigue amando. De ahí brota la misión. ¿Cómo me está amando Dios hoy? ¿Lo estoy reconociendo? ¿Me estoy dando cuenta que a lo mejor en ese plato de comida me está amando? Que a lo mejor haberme salvado de no contagiarme del coronavirus me está amando. A lo mejor, aunque me contagié del coronavirus, me está amando, porque puedo tener la vida todavía para ofrecer. Bien, ¿cómo me está amando Dios? No cómo me amó, no que Dios es amor simplemente, ¿cómo me está amando Dios hoy a mí? De ahí va a brotar esa misión, ese vivir la misión en tiempo de coronavirus. La fidelidad es la fidelidad de una experiencia con Jesús resucitado que cambió nuestra vida y que la cambia constantemente.
pero no es con un Jesús intimista y que no tiene nada que ver con la sociedad y con la pasión del pueblo ni con la iglesia. Es una fidelidad a Jesús y es una fidelidad a la comunidad. La comunidad que significa la iglesia. Yo no pude haber hecho una experiencia de encuentro con Jesús si no hubiera estado la comunidad creyente, la cual me favoreció esa experiencia. Por lo tanto, fidelidad a un encuentro que tengo que renovarlo constantemente. Claro, con Jesús no me puedo encontrar por WhatsApp y renovar ese encuentro. ¿Cómo lo estoy renovando? A ese encuentro que cambió mi vida. Fidelidad, no basta, dice el Papa, la fidelidad. La misión tiene que ser una fidelidad creativa, en este título que ustedes han puesto. ¿Creativa qué es? No es una tradición repetitiva, no es fidelidad para mantenerme fiel repitiendo todas las cositas igual, porque así hemos hecho durante 20 años y hay que seguir haciéndolo, y así lo estábamos haciendo hasta hace 5 meses y nos iba muy bien en la misión, y ahora con la pandemia no importa, hay que seguir haciendo lo mismo. No. Creativa significa que no se puede anclar al pasado, que no puede seguir repitiendo formas que no se comprenden hoy en día o que no pueden ser comprensibles en la situación de pandemia que vivimos. Por lo tanto, la creatividad es algo generado. A mí me gusta pensar que la creatividad es algo gestado con otros. Si la creación o el nacimiento de un ser nuevo es fruto de una relación y de una gestación, nosotros podemos crear nuevas ideas o nuevas maneras de vivir la misión cuando nos encontramos con los demás, no de manera solo. David, No vení. que venga uno y me diga, esto es la misión y tenemos que David, hacer de vení. esta manera, sino fruto del diálogo y de la comunión. ¿Sí? Por lo tanto, desde esa herencia, que es toda la tradición de la iglesia, pero que una herencia que habla al presente hoy aquí, y a este presente que significa pandemia, coronavirus, inestabilidad, incertidumbre, miedo, confinamiento, etc. Y la fidelidad puede ser creativa porque participa de la fuerza creadora del amor de Dios, no porque soy muy inteligente, no porque soy un gran innovador que estoy yendo no sé a qué empresa o qué coaching que me hacen o qué acompañamiento que me hacen para sacar lo mejor de mí. No. La creatividad del misionero, de esta fidelidad creativa, viene del Espíritu Santo. Porque estamos conectados con la fuente del Creador, que es Dios. Por lo tanto, se recrea y podemos generar una fidelidad a la misión, una fidelidad, diríamos, al querigma, una fidelidad al Evangelio, a la buena noticia, pero una fidelidad que es creativa y se presenta de maneras nuevas, y logra presentarse de maneras nuevas a los demás. Fidelidad creativa, ya nos interpela un poco, no es tan fácil. Primero exige constancia de parte nuestra, la fidelidad, a ese encuentro con Jesús vivo, resucitado, que cambió mi vida, renovarlo, y de ahí surge la creatividad para pensar hoy la misión en estos tiempos de coronavirus, que seguramente ustedes la pensarán mejor que yo, porque conocen el contexto mucho mejor que yo, y yo no le puedo dar recetas cómo vivir la misión en este tiempo de coronavirus en Honduras, en esa gran diversidad que ya es Honduras también. La misión, segunda palabra, o segunda expresión más bien, la misión es una continuidad novedosa. Hermosa expresión. Continuidad, pero novedosa. No es una continuidad, como veíamos antes, repetitiva. ¿Cuál es? A mí me gusta expresar eso con un juego de palabras, puede ser una continuidad en la discontinuidad. Parece una contradicción. ¿Cómo puede haber continuidad si hay discontinuidad? ¿Cuál es la mayor continuidad en la discontinuidad de la historia? La resurrección. La resurrección de Jesús es eso. Es la mayor continuidad, porque es siempre Jesús, pero la mayor discontinuidad, porque se presenta de una manera totalmente nueva, que de hecho los apóstoles les cuesta muchísimo reconocer al resucitado. No es que lo reconocen tan rápido. Cuando se les aparece, Pedro que no lo vio, o los otros que lo ven más o menos, pero que tiene que volver a aparecer. Cuando están pescando, alguno que lo logra ver, que es Juan, etc. Podríamos repasar todos los textos de la resurrección. Hace poco hemos estado en el tiempo pascual, y no es que los discípulos lo reconocen así de automático. Justamente ¿por qué? Porque hay una gran discontinuidad en esa resurrección de Jesús.
aunque mantiene la identidad de Jesús, porque después Jesús come, lo reconocen porque tiene algún rasgo de que sigue siendo el mismo Jesús, etc. No sabremos cómo pudo haber pasado eso, pero hay una continuidad en la discontinuidad. Nos podríamos preguntar, ¿qué es lo que tiene que continuar? ¿Qué es lo que tiene que mantenerse en la misión hoy en día, en estos tiempos de coronavirus? Sus métodos tienen que ser los mismos y no los podemos cambiar y tienen que continuar. Sus expresiones tienen que ser las mismas. Entonces la misión gira alrededor del templo y a lo mejor de los sacramentos. ¿O tiene que mantenerse el ardor? Estoy retomando las famosas expresiones de Juan Pablo II. La nueva evangelización, hay que generar una nueva evangelización, nueva en sus métodos, nueva en sus expresiones, nueva en su ardor. La misión tiene que renovarse. ¿En qué tendría que renovarse? ¿En qué tendría que haber continuidad? Yo creo que tal vez tendría que haber continuidad. La fundamental es en el ardor. Una misión sin ardor no es misión. Sin pasión, sin fuerza, sin espíritu. Es simplemente una tarea administrativa. Es simplemente salir a querer ganar gente para incluirlos a mi club. Es simplemente un trabajo, etc. La misión se alimenta de ese ardor. Sin ardor no tiene razón de ser la misión. Nos volvemos una ONG, si hacemos beneficencia, o nos volvemos unos ritualistas, que ofrecemos ritos, sacramentos, o nos volvemos unos moralistas que exigimos cumplir las normas. El ardor misionero es lo fundamental. ¿Por qué? Porque el ardor, ¿qué hace? ¿Qué hace el ardor cuando les ardía el corazón a los discípulos de Maús? Los descentra, los saca de estar mirándose a sí mismos, los saca y los expulsa a Jerusalén, los envía a Jerusalén, ¿sí? Los saca y los manda a las periferias. El ardor misionero me saca de mí mismo y me manda a entrar en el corazón de esa pasión por el pueblo, al corazón del pueblo, para vivir la pasión del pueblo. La pasión como apasionado y la pasión como sufrimiento, como pathos, ¿no? Como dolor. El ardor que genera comunión, lo que me hace salir para buscar al otro y juntos encender esa llama y ese fuego. ¿Sí? Por lo tanto, continuidad, sí, en el ardor. Reconociendo que ¿quién es el actor principal de la misión? El Espíritu Santo, justamente el que hace arder nuestros corazones. Pentecostés hemos celebrado hace poco. Ahí está el ardor. Los discípulos había resucitado Jesús, se habían encontrado con Jesús resucitado, pero no habían salido a hacer misión. Atentos, ¿eh? Uno puede estar con Jesús, puede convivir con Jesús, pero puede que no haga misión. Necesita el ardor que viene del Espíritu Santo. ¿Sí? Necesitamos ese bautismo, dirían los carismáticos, en el Espíritu Santo, que se puede dar de muchas maneras y no solo alabando al Señor, ¿no? Ese bautismo en el Espíritu Santo activa ese ardor. Y con esa fuerza actúa el misionero, con la fuerza del Espíritu Santo. No del marketing o de sus capacidades o demás. ¿Sí? De ese espíritu que es un soplo libre, como dice el Evangelio de Juan. El Espíritu sopla donde quiere, cuando quiere y como quiere. Por lo tanto, el Espíritu Santo se nos ha adelantado años, decenios, siglos. Ya está trabajando el Espíritu Santo en las culturas indígenas o en la sociedad, o en la cultura posmoderna también con los jóvenes hoy en día, y en la tecnología está actuando el Espíritu Santo. El problema es nuestro, que no lo sabemos reconocer. Porque a lo mejor nuestro ardor no está bien prendido, entonces no logramos captar por dónde va ese Espíritu Santo actuando. Por lo tanto, el Espíritu Santo, frase típica de los misioneros, el Espíritu Santo llega siempre antes que el misionero. Aunque a veces llega el misionero y dice, esto es Espíritu Santo y esto no, y ahí empiezan los problemas. El Espíritu Santo, por lo tanto, también ofrece el don de la unidad en la diferencia. ¿Sí? Continuidad entonces, sí, continuidad en la misión, en el ardor misionero. ¿Novedad en qué? ¿Qué tiene que renovarse de la misión? Los métodos, a lo mejor, y las expresiones. Tal vez estos tiempos de coronavirus nos invitan a renovar
el método de hacer misión, el modo de hacer misión, el modo de misionar, el cómo anunciar nuestro gran tesoro que es el Evangelio y es Cristo, que me amó y me sigue amando. Y yo te quiero transmitir que te ama a ti también. Ese es el querigma, dice el Papa Francisco en la carta que les escribe a los jóvenes. La centralidad del carisma es anunciar: Dios te ama, Jesús dio la vida por ti, Jesús quiere que seas feliz, que seas santo. Ese es el carisma. Después nosotros lo rellenamos con un montón de otras cosas, pero el núcleo del carisma está en eso. Y yo no puedo anunciar eso si no lo experimento. Por lo tanto, el método es dejar atrás a veces esa misión que es unidireccional. Yo sé lo que es bueno para ti y te lo explico y tú lo tienes que tomar. Eso es unidireccional. Yo estoy un escalón o dos o tres encima de ti porque yo sé más y entonces yo te explico. Yo soy un especialista misionero porque hice congresos misioneros, formación misionera en las obras misionales pontificias. Tú no sabes nada de misión, entonces yo te lo explico. Pero si el Espíritu Santo está en el otro, a lo mejor el otro me puede evangelizar. Ya veremos si llegamos hasta ahí, cómo el desafío es esa reevangelización entre unos y otros. Por lo tanto, el método es abrirnos a la reciprocidad. ¿Qué significa reciprocidad? Como el boomerang que va y vuelve. Reciprocidad es: yo te doy y tú lo acoges, tú me das y yo lo acojo. Intercambio de dones, intercambio de regalos. También el otro tiene algún regalo seguramente para darme y para hacer mi vida más plena, más santa, más en Dios. Horizontalidad en las relaciones y no superioridad. Cada uno desde su vocación específica. No especialistas. Los religiosos, las religiosas son las misioneras. Yo soy laico, no soy misionero. No, todos somos misioneros por el bautismo. Cada uno desde lo que es. El ministro ordenado, el sacerdote, tiene su función como misionero. El religioso, la religiosa, la suya. El laico, la suya. Y cada uno puede volverse santo desde esa misión que hace. Por lo tanto, no es el estado de vida lo que hace a la santidad y a la misión, sino la capacidad de vivir la misión. Vivir la misión, no hacer misión. Vivir la misión. Por lo tanto, a lo mejor también las expresiones o ciertas expresiones para hacer la misión o ciertas frases o ciertos tipos de formulaciones hay que dejarlas ir, porque ya no dicen nada a las personas y nosotros las seguimos repitiendo. O ciertas prácticas pastorales que están impregnadas, así como la esponja está impregnada de agua, hay nuestras prácticas pastorales a veces están impregnadas de conservación. Y el Papa nos está diciendo hace 7, 8, ya no sé cuántos años, basta de una pastoral de la conservación y quiero una pastoral misionera. Bueno, salida misionera. Por lo tanto, continuidad en el ardor, novedosa, buscando nuevos métodos y expresiones, que seguramente ustedes lo están haciendo, que sin duda lo veníamos haciendo, pero el coronavirus y la pandemia nos coloca en otra situación. Y como dijo un video del Papa que a lo mejor han escuchado, no podemos salir igual de la pandemia. Uno no va a salir igual después de este tiempo de pandemia, cada uno de nosotros. O salimos mejor o salimos peor. No podemos salir igual, dice el Papa. O salimos renovados y con más fuerza misionera, o nuestro ardor misionero ha muerto o ha disminuido. ¿Sí? Y mucho depende de cómo contactemos con esa presencia de Jesús y esa pasión por Jesús, pero esa pasión por el pueblo también. Tercera expresión, y con esto ya termino la primera parte y hacemos un momento de diálogo en grupos para compartir. Tercer momento, la misión es caminar juntos hacia adelante. La misión es caminar juntos. Qué bello. ¿Qué palabra significa caminar juntos? Sinodalidad. Tanto hablamos de sínodo ahora. La sinodalidad es caminar juntos. No caminamos juntos hacia atrás para defender cosas de la iglesia, aunque hay grupos de la iglesia que lo hacen. ¿Sí? Se juntan para caminar, parece ser, hacia atrás, porque no quieren que el Papa camine hacia adelante. Aquí se trata de caminar juntos hacia adelante.
¿Qué significa? El envío, la salida, puede ser personal, pero nosotros somos enviados por una comunidad misionera. No nos olvidemos nunca de eso. Somos enviados, aunque sea de manera personal, por una comunidad misionera. La misión es la misión del santo pueblo fiel de Dios, diría el Papa. O sea, tenemos que salir juntos como pueblo. Que salgamos juntos como pueblo no significa que todos tengamos que hacer lo mismo, sino que salimos de un corazón, que es un corazón unido. ¿Sí? Ahí está el ardor de un corazón unido uno. Hechos de los Apóstoles. Tenían un solo corazón, una sola alma, ponían todo en común, etc. Experimentar que somos un corazón, un gran corazón unidos. Todos los misioneros de Honduras, hondureños y hondureñas. Y desde ahí salen como santo pueblo fiel de Dios para transformar no solo la iglesia, sino la sociedad. Para sumergirse en esa pasión del pueblo, en esos dolores del pueblo. Por lo tanto, no vamos como individuos sueltos. ¿Sí? Eso significa caminar juntos y una misión desde el caminar juntos. Importante, fundamental. La sinodalidad, ¿de qué otra cosa nos habla? De abordar los conflictos, de aprender a vivir la unidad en la diferencia. Vayan a leer Hechos de los Apóstoles capítulo 15, qué es lo que dice. Y es justamente eso, ¿no? La discusión de lo que se llamó el primer sínodo de Jerusalén, la discusión entre Santiago, Pedro y Pablo, ¿se tienen que circuncidar los paganos, los griegos, para hacerse cristianos o no? O sea, ¿se tienen que volver primero judíos y después cristianos o no? Fue toda una discusión. Ahí, esa es la primera experiencia de sinodalidad. Discuten, dicen lo que piensan, se pelean, y después junto con el Espíritu Santo deciden juntos. Ese es el texto bíblico que tenemos que profundizar hoy si queremos hacer una misión juntos. Hechos de los Apóstoles 15, fundamental, para comprender Pentecostés. Entre medio, capítulo 2 y capítulo 15, están los misioneros que van saliendo, ¿no? Felipe, Pedro, Santiago, Pablo, empieza a aparecer, bueno, ¿sí? Pero esa irrupción del Espíritu que lanza a todos, después tiene que volver a juntarse y tienen visiones distintas y se junta en esa sínodo o concilio de Jerusalén, como se lo ha llamado a veces, que explica Hechos de los Apóstoles 15. ¿Sí? Por lo tanto, sinodalidad no significa que todos tenemos que pensar igual, que no tenemos que enfrentar los conflictos, no. Como dice el Papa, la unidad prevalece sobre el conflicto, pero no es que anula el conflicto. ¿El sínodo de la Amazonía ha anulado los conflictos dentro de la iglesia? No creo. Pero sí ha avanzado y ha preferido la unidad a romper por las visiones distintas. El Papa nos da lecciones de cómo hacer misión y cómo generar una comunidad eclesial en clave sinodal. La sinodalidad no es solo sínodos, que ya el Papa los ha cambiado y los ha vuelto mucho más participativos, incluyentes, etc. Sino la sinodalidad es un modo de activar la comunión. La iglesia es comunión, porque Dios es comunión. ¿Cómo activamos eso? Con un espíritu de sinodalidad. Llamados a vivir la unidad en la diferencia, que es la experiencia de Pentecostés. Todos se sienten unidos por un mismo espíritu, porque es el Espíritu Santo el que hace la unidad, pero cada uno habla en su lengua. Cada uno es uno específico, no pierde su identidad. Les recomiendo leer las homilías de Pentecostés del Papa Francisco de los últimos 4 años. Las ponen juntas. Ahí tienen un tratado de la unidad en la diferencia. Un tratado de cómo vivir la Trinidad en la tierra. Con un lenguaje súper sencillo y bello del Papa. Para evitar la unidad sin diferencia y la diferencia sin unidad. Grandes tentaciones en nuestras comunidades y nuestras actividades misioneras. Caminar juntos, ¿hacia dónde? Caminar juntos hacia adelante. ¿Cómo podemos caminar juntos hacia adelante? Para transformar la sociedad y para llevar el reino de Dios.
6 puntos muy simples, muy simples. Bueno, puede ser que la expresión no sea tan simple, pero son simples. 1. Servicio kenótico y participación desde lo bajo. Ahora explico, para que no se asusten. Servicio kenótico, ¿qué significa? La kenosis. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? El himno de Filipenses, de la carta de Filipenses, capítulo 2, versículo del 7 al 11, dice: Jesús era de condición divina y se despojó de su condición divina para entrar en nuestra historia. Y no solo se hizo hombre, sino que murió, y murió en la cruz, crucificado. Eso es kenosis. El Dios cristiano no es un Dios todopoderoso porque se impone sobre los demás, porque milagrosamente va a actuar y va a hacer desaparecer el coronavirus haciendo una acción milagrosa contra la naturaleza. No. El Dios cristiano es un Dios que se abaja, que se anodada, que se vacía y actúa desde lo bajo. Y actúa desde la libertad humana, asumiendo esa libertad, el riesgo de esa libertad humana. Por lo tanto, hacer misión desde la sinodalidad es entrar en esa dinámica, no de empoderamiento, sino de servicio. Lavado de los pies. Jesús, en el Evangelio de Juan, conmemora la Eucaristía. El evangelista Juan coloca la instauración de la Eucaristía como lavado de los pies. Esa es la mayor comunión. Ahí está el banquete. En hacer un acto que hacían los esclavos a los demás. Y lo hace Jesús, que es el Rey. Es el Cristo Rey. ¿Sí? Cristo Rey porque se anodada, porque se vuelve esclavo. No porque es un rey con coronas y con espadas. O con poder para influenciar aquí o allá. Segundo punto, para caminar juntos hacia adelante, la mutua solidaridad desde la igualdad en la diferencia. Solidaridad con los demás, reconociéndonos todos en la dignidad humana, más allá de las creencias o no creencias, más allá si somos católicos o evangélicos, o somos de este partido o del otro. ¿Sí? Solidaridad, cultura del encuentro, diría el Papa, para trabajar con otros, reconociendo la diferencia. Tercer punto, escucha generativa del Espíritu Santo. Escuchar, hacer mucho silencio, mucho diálogo, mucho espacio para que podamos escuchar el Espíritu Santo, como lo hicieron en el Concilio de Jerusalén los discípulos, y tomar una decisión. Es una escucha, no escucho al otro simplemente para decir, eso ya lo sé. Eso ya, no, yo pienso distinto, le voy a contradecir. Sino escucha generativa, es la escucha que logra generar algo nuevo. Crear. Ahí está la fidelidad creativa, en la generación de algo nuevo. No porque yo soy capaz, no porque yo estudié mucho, no porque tengo un orden sagrado, no porque me dieron un título o un cargo. No, la escucha generativa pasa por la capacidad de hacer vacío y de bajarse como Jesús, y escuchar al otro y acogerlo, y desde ahí actúa el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que crea y renueva todas las cosas y hace nueva todas las cosas. Para esto se necesita mucho diálogo, capacidad de escuchar al otro, de decir lo que pensamos, de acoger, etc. No diálogo simplemente yo digo A, el otro dice B y listo. No, llegar a generar algo nuevo. Discernimiento comunitario para actuar en cada momento histórico. Lo que tendríamos que hacer ahí, aquí, ahora, lo que tendría que hacer cada comunidad, cada diócesis, cada familia, cada comunidad misionera, tendría que hacer eso, o estará haciéndolo seguramente. Y esto simplemente, esta charla puede ayudar un poco más. Discernimiento, no personal, sino comunitario, juntos con los demás, con esa comunidad misionera, que no significa que para que sea comunidad tenemos que vivir en el mismo techo, debajo del mismo techo. Puede ser una comunidad misionera en una ciudad, y somos los misioneros de ese lugar, y somos una comunidad, nos sentimos comunidad y estamos unidos, y desde ahí hacemos un discernimiento para saber cómo actuar en este momento histórico. No hace 5 meses, sino ahora, aquí, con la pandemia, el coronavirus y todos los desafíos que nos ha planteado. Y ahí actualizar nuestra misión. Y desde ahí se activa un sujeto comunitario. La comunidad se vuelve un sujeto.
Así como los 12 son un cuerpo, esa comunidad se vuelve un sujeto comunitario, que anticipa lo que será en los final de los tiempos. Entonces aquí sí que, si activamos la fidelidad creativa, si activamos la continuidad novedosa, si activamos el caminar juntos hacia adelante, la misión no es hacer cosas, sino ser de una manera distinta. Y ser sobre todo desde las relaciones y los vínculos con los demás. Ser comunidad y ser misioneros ahí. ¿Sí? Esa pasión por Jesús que lo encuentro de manera personal, pero también de manera comunitaria. Primera carta de Juan, hermosísima. Primera carta de Juan dice, al inicio, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, la vida que estaba desde el principio, eso es lo que nosotros les anunciamos. ¿Para qué? Esa comunión que nosotros tenemos plena con la vida, que es Jesús, en Dios, ustedes entren en comunión con nosotros y estén en comunión con Dios. Ahí está toda la misión. Pero es una experiencia comunitaria. Los verbos son en plural, primera persona del plural, no del singular, lo que yo he visto, lo que yo he tocado. Dicen, no, lo que nosotros hemos visto, contemplado, tocado, es una comunidad que experimenta a Dios de manera conjunta. Por lo tanto, desde ahí, hacer la misión. El título de la charla, como decía, es cómo vivir la misión, no cómo hacer misión en tiempos de coronavirus. Hay diferencia. Después sí haremos y tenemos que hacer cosas, pero lo hacemos desde el ser, no desde las actividades por actividades. ¿Sí? Lo hacemos desde lo que somos nosotros, desde esa experiencia profunda de encuentro con Jesús. Entonces la pandemia, tal vez, es una oportunidad, una invitación, no porque la envía Dios, ¿sí? No porque Dios quiere y envía la pandemia y el coronavirus. No, es una oportunidad porque yo soy capaz de ver en la amenaza una posibilidad. ¿Posibilidad de qué? De activar esa fidelidad creativa, esa continuidad novedosa, ese caminar juntos hacia adelante. Bien, hasta aquí la primera parte que yo quería compartirles para no, ya he hablado 40 minutos, que creo que ya es mucho. Ahora me gustaría que hiciéramos al menos 10 minutos. Había previsto 20, pero como empezamos más tarde, trataremos de acortar los tiempos. 10 minutos. Y respondamos 3 preguntas en los grupos en los cuales se van a reunir. Si me permiten compartir la pantalla, les hago ver las preguntas, si no se las leo. Gracias. Bien, estas son las preguntas, creo que las están viendo. ¿Sí? En los momentos de grupo ahora van a compartir rápido, no hay que hacer grandes discursos, rápido, a lo esencial. ¿Qué es la misión para mí después de lo que he escuchado? En una frase, ¿qué diría? ¿Qué es la misión para mí? En una frase pueden responder. En mi vida, ¿la misión es prioritaria? Dar un ejemplo. ¿De qué manera es prioritaria? Prioritaria significa, es importante, está en mi escala de valores, tiene uno de los primeros lugares. 2 ideas para desarrollar una misión inspirada en la sinodalidad, caminar juntos hacia adelante. 2 ideas de cómo podría ser mi misión, expresión de una comunidad, de esa comunidad misionera de la cual hago parte. No solo las religiosas hacen parte de comunidades misioneras, todos tenemos una comunidad misionera. Sáquenle una foto, escriban rápido estas 3 preguntas para que las tengan. Hagan una captura de pantalla, vean lo que quieren hacer, y esto lo vamos a trabajar 10 minutos. A lo mejor no logramos hablar todos, pero bueno, lo importante es ser concisos, precisos, no irnos por las ramas, tratar de compartir para escucharnos cómo viven unos y otros. Vamos a hacer un momento de comunión misionera de Honduras con algunos invitados especiales de Latinoamérica. ¿Cómo estamos viviendo la misión? ¿Sí? ¿Bien? Adelante entonces, le pido a
Juan Fernando puede hacer los grupos. Cada uno va a recibir ahora, va a empezar a recibir cuando se hagan estos grupos de manera, se hacen al sorteo, y uno tiene que aceptar entrar en el grupo por 10 minutos y después volvemos todos a la charla global. Ahí todos están recibiendo ahora un cartel que dice unirse a la sesión para grupos pequeños. Colocan que sí, en la parte azul del botón, y así se pueden ir uniendo a los grupos, y ahí se van a encontrar con personas, pueden decir cuál es su nombre, se presentan y comparten las preguntas que les he dado. ¿Sí? Una manera de enriquecernos también con los aportes de los demás. Y ahí comparten. Vamos a compartir 15 minutos y después retomamos. O 12 minutos mejor, lo digo para Juan Fernando. ¿Sí? Para más o menos estar en el tiempo y concluir a las Listo, 5. doctor. Muy bien. Sí. 12 minutos. Sí. Hasta Listo. las... Creo que para ustedes serían las 5:15, ¿no? No, 3. Sí, ahora hacemos hasta las 5:15. Sí, en este momento aquí son las 3 de la tarde. Ah, las 3, perdón, entonces hasta las 3:15. Bien, listo. Perdón. Les repito, a los que están aquí tienen que aceptarle en el grupo, colocando en el cartel que les ha salido de unirse a la sesión para grupos pequeños. Así se van uniendo, todavía veo algunos que no se han unido. Decidirás cómo caminar en una comunidad de
evidencia otras pandemias. ¿Qué significa? Y esto lo han dicho muchas personas, muchos estudiosos, no voy a poner aquí citas y demás, y el Papa mismo lo dice. En el fondo, esta pandemia nos ha... La característica que tiene es que ha sido global. O sea, global nos ha agarrado a todo el planeta Tierra, a toda la casa común, podríamos decir. Y por eso se han vuelto más actuales que nunca las recomendaciones del Papa en el documento Laudato Si, que no podemos seguir pensando de manera individual, aislada, grupal, sectorial, etcétera, sino que estamos todos en el mismo barco o en la misma barca. O nos salvamos juntos o nos hundimos todos. No hay que aquí, no hay otras barcas para saltar al mar y salvarse. O nos hundimos o nos salvamos todos. Es cierto que después esa barca tiene varios niveles de clases sociales y demás. Esa es otra historia, pero estamos todos en la misma barca. ¿Sí? Y por eso no a todos ataca igual el virus, porque algunos tienen más posibilidades o recursos que otros. ¿Cuál vendría a ser lo que nos evidencia o el desafío de esta pandemia del coronavirus? Aquí me gustaría retomar, que son casi proféticas estas palabras del Papa en Evangelii Gaudium, número 52, y él dice que la humanidad vive un momento de un giro histórico, o sea, vive un momento de cambio enorme. Y en ese momento de cambio que ya venimos viviendo desde hace decenios, donde hay adelantos tecnológicos increíbles, adelantos como este, que nos permiten conectarnos, dialogar y demás. Hace 10 años no podíamos hacer lo que estamos haciendo ahora. Pero así como hay adelantos tecnológicos, vivimos mucha gente, y la mayoría, dice el Papa, Evangelii Gaudium 52, la mayoría vive de una manera precaria el día a día. Eso ha evidenciado la pandemia. Mucha gente vive del día a día. Y entonces le dicen, no puedes salir de tu casa, te tienes que quedar, te tienes que cuidar, y la persona dice, o nosotros decimos, ¿y cómo voy a comer? Si yo no salgo, no puedo comer. Y ahí empieza a evidenciarse que el mundo no es tan igual para todos. Y que es cierto que el virus no se fija si uno es rico o es pobre. Pero al final, a quien más afecta el virus, y basta ir a ver las estadísticas, es a las poblaciones marginadas, pobres, vulnerables, justamente porque no pueden hacer ese confinamiento que es el lujo de algunos. Justamente porque viven precariamente el día a día. Precaria de manera con lo mínimo, de manera muy débil, de manera que apenas surge una pandemia como esta, genera todo lo que genera. El Papa dice también hay algunas patologías que van en aumento. ¿Sí? Y aquí, en este tiempo, surgieron muchas patologías también, ¿no? La ansiedad, el miedo, la incertidumbre nos hace reaccionar de manera, nos hace enfermar de manera distinta o de ciertas formas. Bueno, esas patologías de un estilo de vida que no es un estilo de vida en armonía con los demás habitantes del planeta, entre nosotros y con Dios. Y entonces el miedo y la desesperación, dice el Papa, se apoderan del corazón de muchas personas. Es lo que estamos viviendo en estos días. El miedo y la desesperación se apoderan. Y el miedo y la desesperación, ¿qué hacen? Paralizan. Y el miedo y la desesperación me hacen pensar solo en cómo sobrevivo yo. Y si para sobrevivir yo o mi familia, los cercanos, tengo que hacer algo que va contra el otro o que puede perjudicar al otro, soy capaz de hacerlo. Y a lo mejor eso es lo que vemos en ciertas situaciones en nuestras sociedades, en nuestros lugares de vida, etc. Aquí hay casi una radiografía de lo que ha generado la pandemia. ¿Qué significa? La pandemia no es que sacó cosas nuevas, sino que evidenció lo que ya estaba, pero que nuestro correr y correr de cada día, a lo mejor haciendo tantas cosas y a lo mejor haciendo misión también, de aquí para allá, no lo veíamos del todo y ahora sí lo vemos con mayor claridad. Y claro, nos asustamos con mayor claridad. Y el Papa pone una frase, Evangelii Gaudium 106, que yo creo que es como la síntesis del ver y escuchar los tiempos actuales. El Papa dice, contexto actual de crisis del compromiso comunitario. Dice, el contexto actual es un contexto de crisis del compromiso comunitario y de los lazos comunitarios.
¿Qué significa? Cada uno está pensando en sus grupos o en sí mismo. No logramos articular redes, no logramos trabajar juntos, no logramos actuar, como decíamos antes, como un pueblo que sale junto a anunciar la buena nueva de Dios. Y entonces el Papa ahí habla del individualismo, que lo hemos visto y lo estamos viendo hoy a causa de la pandemia, mucho más fuerte, la cultura del descarte. Se descarta población. Esta población, si viene enferma, no la atiendan porque se va a morir. Priorizamos otra población. Eso es cultura del descarte. ¿Sí? De desechar ciertos grupos humanos porque no son válidos. La economía de la exclusión y de la inequidad. La globalización de la indiferencia. No me interesa cómo estará mi vecino o los demás u otros, si se contagiaron o no, o cómo estarán yendo, o si consiguieron un médico, o si los pueden atender. No me interesa, me preocupo solo de mi grupo. Puede que ese sentimiento nos haya querido tomar en algún momento, y tendríamos que estar muy atentos. Pero a muchos los ha tomado. O muchos ricos que pueden viajar, que pueden encerrarse, que tienen alimentación para 5 meses o 3 meses, la indiferencia no les interesa cómo va el resto. Y aquí otra frase lapidaria del Papa Francisco, Evangelii Gaudium 202. La inequidad es la raíz de los males sociales. La inequidad, podríamos traducir como la desigualdad. ¿Qué significa? La pandemia del coronavirus ha evidenciado la pandemia de la desigualdad. No solo de la pobreza, sino de la desigualdad, de cómo hay gente que tiene muchísimo dinero y cómo hay gente que vive del día a día. Y cómo eso afecta en un momento de confinamiento, estado de sitio, encierro, etc. Vuelvo a decir, entonces, esa otra pandemia, la de la desigualdad, la de la pobreza, la ha evidenciado. ¿Qué otra pandemia ha evidenciado el coronavirus? Yo creo, la de la crisis ecológica, también. En el fondo, la relación con la naturaleza que establecemos. Se ha venido a evidenciar siempre más. ¿Sí? Deforestación, contaminación, calentamiento global, cómo afectan, en el fondo, la relación con los demás seres vivos y cómo esos seres vivos nos pueden contagiar un virus y nosotros que nos creíamos con la tecnología los salvadores del mundo nos volvemos vulnerables totalmente y nos asustamos. ¿Qué otra pandemia? La de la migración, la de la violencia, la de la inseguridad, ha colocado en evidencia también el coronavirus. ¿Sí? En el fondo, ¿cuál es el desafío que nos plantea este ver y juzgar, o este ver y escuchar antes que nada? La pandemia como que evidencia otras pandemias. La pandemia del individualismo, podríamos decir. Vuelvo a decir, el Papa habla de esta crisis de compromiso comunitario. Y en cambio el Papa ya había dicho en Laudato Si, todo está conectado con todo. Todo está conectado con todo. O sea, yo no puedo sentirme aislado. Si yo salgo, no cumplo las normas que me exige el gobierno, etc., puedo poner en peligro a mucha gente, porque puedo que esté contagiado y puedo contagiar a otros. Aquí nos damos cuenta que estamos interconectados. Un chino que comió o utilizó un animal o no sé qué, bueno, lo que sea, si fue un murciélago o fue otro animal, etc., en diciembre, estamos en junio, en 6 meses paralizó el mundo. La acción personal de una persona, o de 2 o 3, o bueno, algunos dicen que fue algo hecho en laboratorios, pero si hubiera sido como fruto del contacto con la naturaleza, eso paralizó en 6 meses el planeta casi. Bueno, y estamos aquí que no sabemos hacia dónde vamos a ir. La acción de 1, 2, 3 personas. Eso nos pone en la conciencia de que realmente estamos interconectados. ¿Cómo queremos vivir esa interconexión? ¿Aprovechándome a toda costa de los demás o aprendiendo a trabajar juntos con otros? Y esto tiene consecuencias para la misión, porque a veces nosotros hemos entendido la misión como yo voy y te digo lo que tienes que hacer, o hacemos así, o te ofrezco esto, y nos cuesta trabajar con otros que pueden tener visiones distintas de la vida, opciones distintas, pero que quieren trabajar a lo mejor por la ecología, por el bien común, por el desarrollo humano, por defender la vida,
aunque después crean en otras cosas. Trabajar en redes. Si estamos todos interconectados, tenemos que aprender a llegar a consensos, a acuerdos, etc. Eso es un poco entonces el escuchar. La pandemia nos evidencia la fragilidad humana y la tecnología no nos puede salvar, y hoy la gente se da cuenta de eso. Sí, pueden encontrar la vacuna, etcétera, etcétera, pero nos hemos vuelto vulnerables. Un virus que ni siquiera lo podemos ver nos hace vulnerables. Segundo, la pandemia evidencia otras pandemias. La desigualdad, la injusticia, podríamos decir, o la pobreza, la migración, que está relacionada con eso, y países como Honduras y pueblos como el hondureño lo saben muy bien. La violencia, la inseguridad, la crisis ecológica, etc. Que nos hacen ver de que estamos interconectados. No podemos pensar la solución de Honduras solo. Honduras tiene que pensarse con Centroamérica y cómo se relaciona con México y con Estados Unidos y las fronteras, etc. Tenemos que empezar a buscar acuerdos de soluciones globales. Eso lo tienen que hacer los estados, pero también nosotros, en nuestro pequeño espacio, podemos seguir pensando en grupitos o podemos pensar en una clave de comunión y de unidad en la diferencia. ¿Cómo juzgar o iluminar este momento entonces? El Papa, en una homilía, creo, no me acuerdo bien ahora cuándo lo dijo, dice: tenemos que contrarrestar el coronavirus con los anticuerpos de la solidaridad. Justamente porque la crisis es una crisis comunitaria, una crisis de mucho individualismo. La única manera de salir de esta pandemia también, salir renovados, salir distintos, será los anticuerpos de la solidaridad. El Papa dice, cito al Papa aquí, una emergencia como la del COVID-19 es derrotada en primer lugar con los anticuerpos de la solidaridad. La solidaridad nos va a ayudar a romper todo fatalismo. Nos va a hacer actores de la historia. No los que subimos la historia, sino actuar, porque nos solidarizamos, nos unimos con otros, empezamos a trabajar con otros para transformar allí donde estamos. El Papa habla de trabajar mancomunadamente, o sea, junto con otros aprender a trabajar, con otros de otras iglesias, con otros sin iglesias, pero que quieren transformar, ¿sí? Ahí está nuestra capacidad de respuesta. Dice, en esa capacidad, si somos capaces de trabajar mancomunadamente, de creernos que somos sujetos de la historia, nosotros como cristianos, discípulos, misioneros, podremos revelar el alma de nuestros pueblos, sacar esa esperanza, esa fe, esa caridad que habita en nuestros pueblos y que está presente y que se ve también con tanta solidaridad espontánea, con tanta solidaridad de autoorganización en tantas partes, de una gente, de otros, etc. Salir de ese cierto estado de miedo que nos hace como si estuviéramos anestesiados, medios dormidos, no logramos reaccionar, o silenciados. Pero para eso tenemos que actuar como un solo pueblo, ¿sí? Para lograr un impacto real. Y el Papa se hace algunas preguntas en un artículo que escribió. ¿Seremos capaces de actuar responsablemente frente al hambre que padecen tantos, sabiendo que hay alimentos para todos? ¿Seguiremos mirando para otro lado con un silencio cómplice ante esas guerras alimentadas por el deseo de dominio y de poder, de dinero muchas veces? ¿Estaremos dispuestos a cambiar los estilos de vida que sumergen a tantos en la pobreza? Llevar una vida más austera, más sobria, para que todos los bienes sean distribuidos de manera equitativa. Preguntas que nos podemos hacer, y que preguntas que están muy relacionadas con la misión, porque la misión se trata de promover vida, de defender la dignidad humana, de aportar a la ecología integral. Estos son los temas misioneros hoy en día. Eso es un modo de anunciar con estas realidades la buena nueva del Evangelio. Por lo tanto, tenemos que generar una conciencia de un origen común. Si queremos realmente
ser sujetos que reorientamos nuestras sociedades, las reorientamos hacia esta vivencia de un compromiso comunitario. El Papa en Laudato Si 202 dice, hace falta conciencia de un origen común. Todos tenemos un origen común, igual. Una pertenencia mutua. Nos necesitamos unos con otros, aunque pensemos a veces diferente. Y tenemos un futuro compartido por todos. Todos estamos en este barco. Este barco partió de un puerto igual, ese es el origen común. Nos necesitamos unos a otros, no nos podemos estar haciendo la guerra entre nosotros si no vamos a hundir el barco, y tenemos un futuro compartido para todos. Aún si en ese barco, vuelvo a decir, a veces hay algunos que están encerraditos en su lugar, tranquilos y felices, y otros tantos mueren porque los mata el hambre y el coronavirus, ¿sí? En el fondo, pero es un único barco, que es el planeta. Tenemos que empezar a desarrollar esa conciencia de que estamos interrelacionados. Es fundamental hoy, y es parte de la misión hoy en día. Porque desde ahí, desde esa conciencia de que tenemos un origen común, una pertenencia mutua, nos necesitamos unos a otros, y un futuro compartido, pueden surgir nuevas convicciones, nuevas actitudes y nuevas formas de vida. Queremos generar nuevas formas de vida, de organizarnos, de vivir en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, etc. Tenemos que generar esa conciencia común. ¿Sí? Nuevas actitudes para cambiar. Y aquí yo creo que algo que es fundamental y que puede ayudar muchísimo son dos claves que nos da el Papa. La inclusión social de los pobres, él dice, y la paz, el diálogo social. Para él son las dos grandes cuestiones, que con la pandemia se han vuelto más evidentes todavía. La pandemia nos habla de inclusión social de los pobres y cómo dialogar con otros y generar la paz. Para eso el Papa da algo que ya habrán escuchado tantas veces ustedes, estas 4 principios para leer la realidad. El tiempo es superior al espacio, en sentido de no ocupar espacios de poder, sino generar procesos de cambio, también en la pandemia. No aprovecharme de la pandemia para adquirir más poder, sino generar procesos para cambiar la sociedad. La unidad prevalece sobre el conflicto, como expliqué antes. No que anula el conflicto, sino que es más importante mantenernos unidos que sacarnos los ojos unos a otros. Y a veces nosotros también nos sacamos los ojos unos a otros dentro de la iglesia. La realidad es más importante que la idea. La realidad, hay que partir de la realidad y no discutir ideas. Y el todo, esta visión conjunta, esta conciencia de esta comunión universal, es más importante que las partecitas, el todo. Aunque las partes son importantes sin duda, ¿no? Desde ahí tenemos que privilegiar una cultura del encuentro. Yo creo que esa es una clave fundamental que el Papa nos viene repitiendo desde hace mucho. Una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro. ¿Sí? Justamente por la preocupación de una sociedad justa, sin exclusiones, etc. Y escuchando a los de abajo, escuchando a los que están generando alternativas de vida, podríamos decir. Y desde ahí, ¿cómo actuar? O cómo transformar, ahí, cómo salir ahora sí a hacer misión. Crisis de compromiso comunitario, cultura del encuentro, diálogo, capacidad de tejido, una conciencia comunitaria nueva que tenemos que sembrar desde la misión. Yo creo que el actuar y transformar lo resumiría con esta frase: salir de nuestro ego, de nuestro egoísmo. Todos tendemos, y más cuando estamos amenazados, como en estos momentos de la pandemia, amenazados tendemos a un mecanismo de sobrevivencia y de pensar solo en el grupo pequeño. Por lo tanto, salir de ese ego, que puede ser el ego personal, o el ego de un grupo, o el ego familiar, o solo pensar en un sector, en una parte, salir de ese ego para humanizar y para evangelizar. Mi metro cuadrado, mi espacio vital, mi espacio donde yo vivo, no solo mi casa, mi trabajo, mi barrio, mi ciudad, mi comunidad eclesial, ese es mi metro cuadrado, donde yo me muevo. Ahora puede que no me mueva por ahí, pero sigo manteniendo los vínculos
y las relaciones. Salir del ego para humanizar y humanizarme. Ahí está la reciprocidad. Si yo solo salgo para decirle al otro lo que es bueno y lo que humaniza y lo que nos hace más dignos y solidarios, es unidireccional. Si no, humanizar y humanizarme. ¿Y por qué humanizo y me dejo humanizar? Porque creo en Cristo. Y Cristo es la plenitud de lo humano. Si Cristo se hizo hombre, llevó a la plenitud lo humano. Por lo tanto, lo humano, lo auténticamente humano es positivo. Humanizar es anunciar a Cristo de manera concreta, no con palabras, sino promover la dignidad humana. Justamente porque Jesús defendió la dignidad humana. Y evangelizarme, recibir la buena noticia de parte de los demás. El Papa dice en Evangelii Gaudium 178, desde el corazón del Evangelio reconocemos la íntima conexión que existe entre evangelización y promoción humana, que necesariamente debe expresarse y desarrollarse en toda acción evangelizadora. Íntima conexión entre evangelizar y promover la dignidad humana. No son dos cosas distintas. Volvemos a pasión por Jesús, pasión por el pueblo. No son opuestos, se retroalimentan. Más promuevo la dignidad humana y defiendo los derechos humanos, más estoy evangelizando. Más evangelizo y anuncio de manera explícita a Cristo, más estoy promoviendo la dignidad humana. Y esto es fundamental entenderlo eso, porque si no separamos la misión como si fuera una actividad que no tiene nada que ver con esa pasión por el pueblo. ¿Sí? Papa Francisco continuó, Evangelii Gaudium 178. La aceptación del primer anuncio, eso es bien misionero, del primer anuncio que invita a dejarse amar por Dios y a amarlo con el amor que Él mismo nos comunica, lo que he explicado antes, en la primera parte, provoca en la vida de la persona y en sus acciones una primera y fundamental reacción. En nosotros tendría que provocar y transmitir eso, sin duda en la gente también, y tendría que provocar eso en las personas, el primer anuncio, una primera y fundamental reacción, dice el Papa. Evangelii Gaudium 78, pueden ir a buscarlo para que vean que no estoy inventando cosas. Y él dice, esta primera y fundamental acción es desear, buscar y cuidar el bien de los demás. No que los demás vengan a la misa, no que retomen simplemente los sacramentos. También, eso puede llegar. Pero la primera y fundamental reacción que tiene que provocar el primer anuncio, Evangelii Gaudium 178, es desear, buscar y cuidar el bien de los demás, el bien común de la sociedad. Transformar esa pasión por el pueblo para transformar la vida del pueblo y las condiciones sociales del pueblo. 221. Evangelii Gaudium 221. Todos tenemos que dejar que los demás nos evangelicen constantemente. De ahí yo tomo lo que dije al principio en el título, o el subtítulo. Salir del ego para humanizarme y evangelizarme. Evangelizo y me evangelizan. Humanizo y me humanizan. Reciprocidad. ¿Sí? Yo tengo que recibir dones de los demás también que tienen para darme. Papa 221 dice, todos tenemos que dejar que los demás nos evangelicen constantemente. Cuando evangelizamos, también los demás nos evangelizan. El Papa y Puebla y otros documentos dirán, los pobres nos evangelizan. O sea, los descartados, los que están sufriendo hoy más que nunca en esta pandemia, son los que nos pueden evangelizar. Por lo tanto, fundamental esto. Y para esto se necesita una espiritualidad fuerte, una espiritualidad sólida, para que se mantengan el corazón ardiendo, como decíamos. Y el Papa dice, Evangelii Gaudium 262, me refiero a él para que dice,
No sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad. Algunos que me han escuchado hasta aquí van a decir, no, pero esto ya es de nuevo teología, salir a transformar la sociedad, siempre hacer... No, aquí está la clave. Ni experiencias de pasión y de encuentro místico con Jesús, pero que no quieren hacer nada social, sin compromiso social y misionero, intimistas, para estar bien, para que la pandemia no me afecte, para mantener mi paz y mi serenidad interior. Papa dice, eso no. Ni discursos sociales y de praxis social o pastorales sin espiritualidad, sino ambas cosas de nuevo. Nosotros nos gusta a veces los blancos y los negros, no, aquí es cómo se retroalimentan estas tensiones de manera creativa, ¿sí? Por eso el Papa dice, más adelante, cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y la actividad, al compromiso social y a la actividad misionera, que a veces van de la mano, porque es promoción humana y evangelización. Tenemos que ahondar en nosotros, cultivar ese espacio interior para crecer en esa pasión por Cristo, por Jesús, para que aumente nuestra pasión por el pueblo, nuestro compromiso social y nuestra actividad misionera. En el corazón del pueblo, cuanto más entramos en el pueblo, más alimentamos nuestra pasión por Jesús, como ya dije, y viceversa. Y entonces ahí sí que podemos desarrollar ese gusto espiritual de ser pueblo, dice el Papa. Estar cerca de la gente, de la vida de la gente. A lo mejor hoy en la pandemia no podemos salir, porque si nos contagiamos vamos a contagiar más gente, o tengo que salir con todas las precauciones. Pero estar cerca de la vida de la gente, se puede estar cerca de la gente de muchas maneras, no solo físicamente. Bien. Pero a través de WhatsApp, a través de llamadas, a través de tantas maneras podemos estar cerca de la gente, hacer sentir la cercanía de Cristo, la cercanía del amor de Jesús. ¿Sí? Por lo tanto, es fundamental desarrollar este gusto espiritual de estar cerca de la gente. No el gusto espiritual de aislarme de la gente, sino la pandemia nos coloca frente a esa situación. La gente necesita, antes que nada, cercanía, acompañamiento, oración, porque a veces no podremos hacer nada y están contagiados por el coronavirus, ¿sí? Bueno, ahí está la cercanía. ¿Está bien? Integrarnos a fondo en la sociedad, compartir la vida de todos, escuchar sus inquietudes, colaborar en la medida de lo posible materialmente y espiritualmente, las redes de solidaridad, de alimento, de distribución, etc. Todo eso es misión. No por hacer simplemente asistencialismo, no es eso, sino es establecer vínculos y relaciones con estas personas. Finalmente, entonces, Papa aquí, y con esto creo que voy a ir concluyendo porque ya la hora va pasando, dice la misión entonces, Papa, Evangelii Gaudium 273, se lo recomiendo. La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida, no es una actividad. O un adorno que me puedo quitar, sigue el Papa, cita del Papa. No es un apéndice o un momento más de la existencia de mi ser misionero. Dice el Papa, es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra y para esto estoy en este mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como marcados a fuego, así como a las vacas, como a los animales se los marca a fuego, así como las pandillas hacen sus ritos de fuego o de sellado de tatuaje. Nosotros no tenemos tatuaje, pero si hemos tenido un encuentro auténtico con Cristo hasta el fondo, quedamos tatuados interiormente por esa misión. La misión de, dice el Papa, 273, Evangelii Gaudium, la misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar, no juzgar. Vuelvo a leer los verbos. Son 6 verbos hermosos que coloca el Papa.
Dice, hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión. Estoy marcado a fuego, no puedo hacer otra cosa. Justamente porque me encontré con ese amor de Dios, no puedo hacer otra cosa que sentirme enviado ahí donde estoy, con mi profesión, a lo mejor encerrado en mi cama y rezando por los demás, con el WhatsApp, como sea, como médico, como enfermero, como estoy marcado a fuego de iluminar la vida de los demás, darle luz, ahí donde hay oscuridad, llevar luz. No decirle esto sí, llevar luz, evidenciar lo bueno que hay, bendecir toda esa vida que hay de Cristo y de Dios, aunque sea de manera inconsciente o implícita, etc. Vivificar esos brotes de resurrección que hay en las personas, en las situaciones y en la sociedad. Vivificarlos, regarlos, cuidarlos para que crezcan esos brotes de resurrección de Espíritu Santo que dijimos actúa siempre antes que el misionero. Levantar, cuando se ha caído una persona, levantar, al mejor estilo del buen samaritano, levantar al herido. El buen samaritano no juzga al herido, no le pregunta por qué está herido. No le pregunta si está en pecado o no, porque él se va a contaminar. Además de que ya era samaritano y ya estaba contaminado para los otros dos que no se bajaron a levantar al que estaba en el camino porque eran muy puros. ¿Sí? Levantar al que está caído, a quien en esta pandemia perdió su fe, perdió sus familiares, perdió esperanza, perdió su trabajo, ir, acercarse para levantarlo, sanarlo, no solo sanarlo físicamente, sino espiritualmente, sanarlo y liberarlo. Hermosa tarea de la misión en tiempos de pandemia de coronavirus. Releo la cita del Papa, Evangelii Gaudium 273. La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida o un adorno que me puedo quitar. No es un apéndice o un momento de la existencia. Palabras del Papa. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Por eso la misión no es hacer, la misión es vivir, porque estamos marcados a fuego por algo, y si no lo hago, me pierdo, me muero, dejo de ser yo. Eso está diciendo el Papa. Y en estos tiempos de coronavirus, esas 6 palabras nos pueden iluminar muchísimo. No se trata de, a veces la misión la hemos reducido a ciertas cosas o ciertas prácticas, vuelvo a lo de los métodos y las expresiones. Y la pandemia a lo mejor nos está invitando a repensarla de manera totalmente distinta, mucho más humana, más cercana, y no por eso dejo de anunciar el Evangelio. Misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. Y yo agregaría algo más, porque el Papa lo dice, pero a veces no lo dice. Lo de la reciprocidad. Si los otros nos evangelizan, los otros también, la misión es dejarse iluminar por otros, dejarse bendecir por otros, dejarse vivificar por otros, porque también nosotros podemos estar mal, dejarse levantar, dejarse sanar, dejarse liberar por los demás. Y eso también es misión. Reciprocidad, no unidireccionalidad, dije. ¿Sí? Es uno de los modos como tiene que cambiar la misión, y la pandemia nos lo está poniendo en evidencia con mucha fuerza. Y termino. ¿Cómo podríamos hacer todo eso, esos 6 verbos? ¿Cómo ponerlos en práctica? Evangelii Gaudium número 24. Hay una dinámica de inserción en el corazón del pueblo de Dios. Hay como unos pasos que da el Papa, Evangelii Gaudium 24, para entrar en ese corazón del pueblo. Son otros 5 verbos. Esos otros verbos es como lo que se puede generar, lo que puedo ofrecer y lo que me pueden ofrecer. Aquí es primeriar, dice el Papa.
ser los primeros, no esperar a que me convoque el sacerdote, ser los primeros en tomar la iniciativa. Primeriar, como Jesús nos primerió a nosotros, amándonos. Nosotros no amamos porque somos buenos, amamos porque Jesús nos amó por primero, Dios, la carta de Juan, ¿sí? Dios nos amó por primero. ¿Y cómo nos amó? Muriendo en la cruz. Eso sí que es servicio, kenosis, ¿sí? Tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro de los demás, de los que están enfermos o de los que no, organizar redes, juntarse, articular cosas, ser los primeros en ponernos en acción. Involucrarse, entrar en el pueblo, involucrarse con los suyos como lo hizo Jesús, comer con los comilones, estar con los borrachos, estar en la plaza y al aire libre con una mujer y dialogar y no tener problema, romper esos códigos, ¿sí? Estar con la gente, con el mundo, también con el mundo que está en el pecado. No para volvernos pecadores, sino justamente para involucrarnos y desde ahí iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sino vamos a estar iluminando, bendiciendo y levantándonos entre nosotros siempre, ahí encerraditos porque tenemos miedo de los demás. Acompañar, primeriar, involucrarse, acompañar. Proceso lento, o sea, acompañar significa no ir a hacer una acción y ya está, y ya tengo la conciencia tranquila. No, acompañar es procesualidad, repetición, constancia, dedicación. Mejor hacer poco o una pequeña acción de estas, pero constantes, que querer cambiar todo y hacerlo solo una vez, un gran acto, un gran evento a favor de no sé qué. Nos reunimos 500.000 personas y después ¿qué? Mejor la gotita, tic, 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 esa gotita que va cayendo y que rompe la roca, pero es constante. Acompañar a una persona, acompañar situaciones para que logren transformarse esas situaciones. Evangelizar, ¿sí? Hay que tener mucha paciencia, reconocer los límites, esperas largas, aguante apostólico. Eso tiene que caracterizar a un misionero, ¿sí? Los tiempos, aunque sean largos. Fructificar, cuarto momento, fructificar. Es cuando sabemos reconocer el fruto positivo de la acción de Dios. Separamos el trigo de la cizaña y por eso podemos festejar. Quinto paso, celebrar. Celebrar la transformación de esa comunidad, de esa persona, de esa situación, que se ha consolidado en un fruto nuevo y está germinando de manera distinta. 5 pasos para una misión en tiempos de pandemia, o 5 momentos para ese iluminar, bendecir, levantar, etc. Primeriar, involucrarse, acompañar, constancia, fructificar, identificar los frutos que están surgiendo nuevos, de vida nueva, y celebrar esos frutos, evidenciarlos con una celebración. Y celebración no significa solo celebrar la misa. Una buena comida, una fiesta, una confraternización, eso es celebrar. ¿Sí? Bien, creo que ya voy 40 minutos y la idea era solo 30, creo, o 40. Ya llevamos 2 horas, no sé si se podrá más o no. Creo que aquí lo mejor sería, había grupos, pero podemos abrir el diálogo, preguntas, respuestas, para no alargarnos mucho más. No sé hasta qué hora sería, porque eran 2 horas y ya son las 2 horas justo, acabo de ver. Pero creo que podría ser bonito un intercambio, ¿no? Vemos que dice el padre Bernardino, si es que está todavía por ahí. Gracias. Hola. Hola, Lucas, gracias. ¿Me escuchan? Agradecido. Claro que sí, 2 horas completas, Lucas. No sé, creo que empezamos como a las 2:15. Ah, bueno, sí, vamos adelante. Yo no tengo problema. Sí. Para no... Okay. Sí, tal como hablamos, y sobre todo que nuestros hermanos se puedan expresar. Entonces, Juan Fernando, que tienes la coordinación, tal vez levanta la mano, el hermano que quiere participar y se le abre el micrófono. O ayúdanos, Juan Fernando, ¿cómo podemos proceder? Sí, para que sea de una manera ordenada y que no haya interferencia.
que levanten la mano desde el perfil de cada participante para que puedan opinar. Y Y entonces si yo les voy a... si tienen preguntas o algo muy puntual, lo pueden escribir en el chat y yo puedo ir respondiendo también, ¿eh? Si quieren compartir algo, lo hacen de manera dialogando. Y las preguntas a lo mejor las podemos ir también, si quieren, ¿no? Si lo quiere hacer a vos también, pero si no, escribiendo. Entonces, quien quiera participar, levanta la mano. Muy buenas tardes. He escuchado estas palabras. Volveremos a la normalidad. Saldremos de esto. Volveremos a juntarnos. Hasta canciones se han interpretado. La pregunta es, ¿cómo confrontar estas palabras que son muy comunitarias con todo esto que hoy hemos recibido? Y me parece maravilloso, pero me gustaría que el expositor nos ayudara a cómo confrontar estas palabras que están sonando globalmente. Ok, muchas gracias, Gilberto, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que volveremos, no sé a dónde volveremos, pero... O sea, volveremos a algo que no será lo mismo. Lo dicen muchos. Puede que para muchos sea lo mismo y volveremos a lo mismo. Desgraciadamente la realidad está construida por nuestras proyecciones muchas veces, por lo que nosotros queremos ver o cómo queremos ver, ¿sí? Yo aquí repito lo que dije del Papa, que me parece elocuente, ¿no? De esta pandemia no podemos volver igual, o no podemos hacer lo que hacíamos antes. O sea, no podemos quedarnos, o hemos crecido, o hemos mejorado, dice el Papa, o hemos empeorado. No hay un nivel medio. ¿Sí? En ese sentido, esto significa justamente, volveremos, sí, volveremos a vernos, volveremos en algún momento a reunirnos, pero si nosotros hemos vivido este confinamiento, otro simbolismo que a mí me ha venido mucho en este tiempo de pandemia es la del viernes, sábado santo, ese sepulcro en el cual se está gestando algo nuevo. Ese sepulcro es un encierro, está la piedra de hecho, bien puesta. Pero ahí está surgiendo la nueva vida, la resurrección. Y por eso cuando se abre la piedra, se corre la piedra, ya se generó algo nuevo. ¿Sí? Si en este confinamiento, en este estado de sitio, en esta situación, somos capaces de generar algo nuevo en nosotros y de generarlo en otros, cuando volveremos y volveremos a vernos, será algo distinto, porque hemos cambiado nosotros. Y entonces, cuando generemos ese reencuentro, se generará algo nuevo, ¿no? Porque ya estamos en comunión. No es que volveremos, ahí empieza la comunión. Ya estamos en comunión, aunque estemos encerrados en un lugar o en otro. Esto habla de comunión. 150 personas escuchándonos, compartiendo. Si somos capaces de vivir esto desde esa conciencia de comunión, ya salimos distintos. Ya nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones empezarán a ser distintas porque nos sentimos parte de esa comunión universal. A lo mejor no al nivel de San Francisco, que sería nuestro mayor ejemplo, ¿sí? De comunión hasta con los seres vivos, etc. Pero si logramos ensanchar nuestra interioridad, dilatarla y tener una conciencia más, bueno, eso se reflejará, yo creo, en la sociedad, etc. Y no será entonces simplemente me reencuentro para recuperar el tiempo perdido porque estuvo encerrado, que es a veces como se interpretan ciertas cosas, ¿no? Yo creo que ahí está uno de nuestros grandes aportes también, como misioneros, como cristianos, etc. Hacer que no sé si será regreso a la normalidad, a mí no me gusta pensar lo que será un regreso a la normalidad,
será un regreso. Vuelvo a decir, el ejemplo que más elocuente que encuentro es el de Jesús, ¿no? O sea, los discípulos reconocen a Jesús, pero reconocen que es otro Jesús. Así será nuestro regreso. Un regreso a algo que es y que reconocemos que parece ser lo de siempre, pero que es algo totalmente distinto también. Porque hemos cambiado nosotros, ¿no? Y desde ahí podemos cambiar o aportar al cambio de la sociedad. Sí, tenemos, muchas gracias, doctor. Tenemos a la hermana Jacqueline Baquedano. Sí, me ha gustado el aporte que nos ha dado el padre Lucas. Para mí es como solamente como compartir tal vez lo que me ha impresionado de esta experiencia que estamos viviendo. Creo que como cristianos y cristianas se ha intensificado muchísimo la solidaridad. Es ese brote de solidaridad que ya existe en nuestro país. Honduras es un país muy solidario, pero siento que ahorita se ha intensificado la solidaridad increíblemente desde los de abajo. La gente más pobre, la gente más sencilla, comparte desde ahí, desde lo que no tiene aún. Y por otro lado me sorprende como la iglesia invitándonos, bueno, más a la parte sacramental. Y creo que por ahí como que se dejan sentir muchas cosas. Por otro lado, laicos, laicas, religiosas, religiosos, muchos presbíteros, obispos, invitando a ir por de esa otra manera, utilizando los medios para ese acercamiento, para ese acompañamiento, palabras de consolación con usted, Padre, cuando dice algo nuevo está surgiendo, algo nuevo está brotando. Y creo que sí, lo sentimos, está ahí. Nuestro pueblo ciertamente está viviendo una situación extrema. Bueno, no solo nuestro país como humanidad, pero también por otro lado se siente ese empuje de nuestro pueblo, esa vitalidad, esa energía, ese decir, continuamos en pie a pesar de todo lo que estamos viviendo. Y muestra de ello es una llamada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Personas que nos llaman que de repente hacía tiempo no se comunicaban con nosotras, con nosotros, o nosotras mismas, o nosotros mismos, comunicándonos con personas que ya tiempo de repente no había ese lazo de esa comunicación así más estrecha, más humana. Entonces creo que todo esto es, en realidad nos está invadiendo ese espíritu solidario, ese espíritu, el espíritu de Dios que se está moviendo. Y ciertamente ojalá cuando pasemos esta crisis que estamos viviendo, podamos intensificar estas actitudes que ya las estamos viviendo y que ya se están intensificando un poco. Bien, gracias, hermana. Solo una aclaración, porque he visto, no soy padre, soy laico, que me parece importante. No tengo nada contra los padres y los presbíteros. También muchas veces, pero solo para, bueno, creo que en esa, creo que es importante también. Sí, disculpa, perdón. No, ningún problema, es solo para decirlo porque creo que es bueno también ver el laicado que se compromete en ciertos espacios como estos y demás, ¿no? Claro, sí. Lucas, pienso que con lo que hemos reflexionado ahora, creo que nos debe de quedar claro algunos elementos, porque a veces como que cuando hablamos de misión, hablamos de acciones y hablamos de que vamos a ir a convertir a los demás. Estamos hablando de una forma tradicional, como hemos aprendido.
tal vez desde nuestra infancia. Creo que aquí el reto de nosotros es potenciar, fomentar la parte samaritana, la dimensión samaritana, la parte social. Creo que vamos a continuar hablando de misión, de evangelización, pero si la parte samaritana la dejamos a un lado, entonces vamos a seguir igual y este tiempo de pandemia nos va a dejar igual o peor que antes. Así es de que pienso que el reto, el desafío de nosotros es dimensión samaritana, la parte social. Sí, gracias, tal cual. Bueno, vuelvo sobre esa frase con la que inicié casi. La misión es pasión por Jesús y al mismo tiempo pasión por el pueblo, ¿no? O sea, creo que no podemos diferenciar esa pasión y a veces la hemos como fragmentado, ¿no? Creo que la pregunta de fondo, que era un poco lo que decía la Jacqueline, que creo que era una hermana, no quiero ahora yo cometer el Hermana mismo... Jacqueline, sí, sí, Sí. Lucas. Lo que decía es justamente, yo creo que la pregunta es ¿dónde encontramos a Jesús? Es una pregunta teológica, pero realmente, ¿dónde no? Y a veces en la pandemia ha sucedido, y ha habido entre algunos teólogos, incluso en algunos lugares, etcétera, discusión, ¿no? La misa y la comunión espiritual, etcétera. Como que a veces un riesgo pudo haber sido, o está siendo, o fue, sacralizar de nuevo ese encuentro y reducirlo a la ritualidad, ¿no? Aunque sea de manera virtual, etcétera. Y creo que está bien, porque es fundamental, y ahí nos alimentamos sin duda de Cristo, pero al mismo tiempo la otra dimensión, que es fundamental, la del buen samaritano, justamente, ¿no? Por decirlo con una parábola, o la del juicio final, Mateo 25, ¿no? Que no se trata de ponerlas en contraposición. A veces nosotros o sea, parecería como que se las colocara en contraposición. No, se retroalimentan, tenemos que verla, ¿no? O sea, se retroalimenta esa comunión eucarística con esa comunión con el prójimo y con el prójimo con el cuerpo sufriente de Cristo, como dice el Papa, y esa comunión con la palabra también, con la Biblia, etc. Esas tres comuniones, en el fondo, están destinadas a generar esa presencia de Cristo resucitado en una comunidad y en una sociedad y en un tejido social, que es la presencia fundante al final. Teológicamente, en una visión escatológica al final de los tiempos en el paraíso, no vamos a celebrar la Eucaristía, porque ya estaremos en comunión con Cristo constantemente. ¿Sí? No vamos a necesitar hacer acciones sociales, porque ya estaremos en comunión con el prójimo totalmente. La palabra la tendremos ahí y contemplaremos a Dios. ¿Qué queda? Queda esa presencia comunitaria de Cristo. Así como de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, ¿cuál queda? La caridad, el amor. El resto no nos van a servir, no nos van a servir. Aquí lo mismo, o sea, tenemos que generar esa comunión justamente y esa presencia comunitaria de Cristo resucitado, que es fundamental, ¿no? Esa es la eclesia, esa es la iglesia, esa es la comunión. Que las otras son fundamentales, que la Eucaristía es el culmen porque yo llevo esa vida de comunión y la celebro sacramentalmente con Cristo y me vuelvo cuerpo de Cristo. Por eso es el culmen, pero si yo no vivo la comunión, no sé qué culmen será la Eucaristía vivencialmente, ¿no? Pero bueno, no quisiera entrar en estos temas, pero creo que eso, hay una cuestión teológica ahí que afecta después a cómo comprendemos la misión, sin duda. Carlos creo que tenía una intervención. Hola. Bueno, ya que Carlos no está por ahí,
Pienso que como aporte, el tema del misionero que debe estar atento a la situación que se está viviendo para no unirse al miedo, a la tensión, porque ¿qué tal si el misionero se acobarda? ¿Qué tal si el misionero pues entonces tiene actitudes depresivas, de tristeza? ¿Cómo va a comunicar la alegría del evangelio? Entonces, la importancia del misionero para, con la ayuda del Señor, con la gracia del Señor, para dar esperanza y credibilidad a las comunidades. Eso es un primer punto que quisiera resaltar. También es importante el hecho de analizar la realidad, el entorno concreto. Creo que también lo mencionaba usted, Lucas. Uno puede tener una mirada de la situación global, del mundo, del país, pero ¿qué tal si nos centramos más en el ámbito donde nosotros nos desenvolvemos? Para que podamos tener un verdadero impacto y transformación ahí donde estamos. Y con los que estamos, determinar qué personas que están en nuestro entorno pueden aportar para ayudar a otros hermanos a levantarse en su ánimo, para seguir adelante, para mostrarles el camino. Entonces, crear nuevos ministerios. Yo creo que la iglesia puede pensar en eso, nuevos ministerios para responder a la situación de hoy. Es lo que podemos expresar normalmente con el hecho de reinventarnos. El hecho de reinventarnos como iglesia. Por ejemplo, un ministerio de atención inmediata para los que están deprimidos, los que están necesitando precisamente palabras de aliento. Entonces, que podamos encontrar en nuestro entorno personas que puedan acompañar en el asesoramiento, en la parte espiritual, incluso alguien a quien se le pueda llamar y simplemente para que haga oración, o aquella persona que tiene de pronto alguna formación en la parte de la psicología, para que pueda atender a las personas, o un médico de la comunidad que dedique un tiempo para poder recibir consultas, cosas así, formar un ministerio de atención en ese sentido. Pero creo que pueden surgir muchas otras iniciativas a partir de el poder una vez más sumergirse en la realidad concreta y descubrir qué nuevos caminos nos presenta también el Espíritu Santo para seguir comunicando buena noticia y seguir siendo motivo, qué sé yo, testimonio de esperanza del Dios cercano, del Dios tierno, del Dios misericordioso. Gracias. Gracias, Jorge. Muy iluminadas las palabras, ¿sí? Creo que son propuestas muy concretas. Lo que yo decía del metro cuadrado justamente era eso, ¿no? De no quedarnos en análisis o viendo situaciones y balconeamos, como dice el Papa, ¿no? Nos quedamos en el balcón viendo la situación y no nos involucramos. Sino justamente el metro cuadrado significa nuestro entorno real y más cercanos, ¿no? Y ahí está lo de los ministerios, justamente, es esto de continuidad en el ardor, novedad en los métodos y en las expresiones, ¿no? O sea, estos son ministerios de diaconía, tampoco estamos inventando la pólvora, ¿no? Pero que se especifican claramente en una situación como la de la pandemia, ¿no? Y son misioneros justamente también por eso, ¿no? Y colocan al servicio los talentos propios o las capacidades propias de cada uno, ¿no? No se trata de nuevos ministerios para lo litúrgico. Que no estoy diciendo que sea malo lo litúrgico, pero tenemos que ampliar el espectro, tenemos que ampliar la mirada, si no, no estamos leyendo el contexto real de los tiempos de pandemia, ¿no?
Gracias, Lucas. Creo que estamos terminando. Padre Fernando iba a hablar, ha levantado la mano. Abre el micrófono, Padre. Saludamos también a nuestros hermanos que nos están siguiendo por Facebook Live. Muchas personas, muchas personas. Después de Padre Fernando, las palabras de Lucas y Monseñor Miguel nos quiere hablar también. Y finalmente él nos va a dar la bendición. Padre Fernando. ¿Me escuchan? Sí, Padre, te escuchamos. Sí, ok. Bueno, gracias por la ponencia, por la conferencia. Está muy bonita. Pero solamente como una sugerencia, ustedes saben que en todo este ámbito que estamos aquí en Honduras, muchas de las misiones se hacen en las zonas rurales. A mí me llama la atención, por ejemplo, que no estoy equivocado, como que se enfocó casi más en la parte urbana del misionero, pero también a mí me lleva una experiencia bastante grande cuando miramos las misiones en la parte rural. Me llama la atención, por ejemplo, el misionero campesino, el delegado, el catequista, etcétera, etcétera. A él no le importa, por ejemplo, cuando va a misionar con la chikungunya, cuando le pega esa enfermedad, cuando le pega lo que es, por ejemplo, el dengue hemorrágico, ahí va, contra viento y marea, ahí va. Muchas veces me he hecho la pregunta, ¿qué tal que a nosotros o a mí nos pegara una de esas enfermedades? Actualmente estamos resaltando lo que es el famoso coronavirus y es una enfermedad bastante tremenda, ¿no? Es tremendísimo. Pero también pongámonos en los pies de los campesinos cuando esta persona tiene ese espíritu misionero, ese espíritu samaritano, que van a donde les toque y no les importa aguantar agua, aguantar hambre, a como sea, ¿no? Ahí veo exactamente reflejado lo que es el rostro de Cristo, ¿no? Aquella persona que no le importaba nada los insultos, no le importaba nada la lluvia. Ejemplo también el famoso Pablo, ¿no? Cuando naufragaba fuertemente, no le importaba nada. Entonces, me llama la atención eso, ¿no? Ojalá entonces que esta pandemia, que por cierto hay otra más fuerte que se han sufrido en la vida campesina, nos ayude a ser más misioneros. Recuerdo ahorita que teníamos lo que es la reunión en grupo. Yo les decía a los 7 que estábamos, yo la misión puedo catalogarla como esos tractores cuando van rompiendo la calle. Ahí van saliendo piedra, van saliendo arena, van saliendo montaña, van saliendo planicie, como sea. Y esa es la misión nuestra, de todo misionero. Que no le importe nada lo que le vaya saliendo en el futuro, ¿no? Y que nunca más vaya a sucumbir, que siempre siga adelante. Su conferencia es muy importante, muy bonita, por cierto, y creo que vamos a ser factor multiplicador. Y gracias por sus experiencias que nos ha contado. Gracias, Padre Fernando. Muy buena puntualización la de usted, conociendo mejor el contexto de lo que puedo conocer yo, sin duda. Por lo tanto, muy bien. Muchas gracias. Escuchamos entonces a Monseñor Miguel. Monseñor Miguel, queremos escucharlo, la Iglesia Misionera de Honduras, Lucas, y usted como misionero por mucho tiempo en Centroamérica, en El Salvador, ahora en el norte de Honduras. Monseñor, lo escuchamos. Bien. Buenas tardes, Lucas. Yo soy el Monseñor Miguel. Soy el obispo delegado de la Conferencia Episcopal para las misiones aquí en Honduras. Y el padre Bernardino nos ha hablado mucho acerca de usted. Y ha sido un gusto conocerlo. Y en esta tarde, un gusto también escucharlo. Muchas gracias, Lucas, por esta conferencia tan preciosa. Gracias por este excelente contenido y esta excelente presentación con un lenguaje sencillo, un lenguaje también entendible para todos. Sabemos que usted es una persona con muchos compromisos, pero gracias por apartar este tiempo para compartir con nosotros aquí en Honduras, compartir con la Comisión Nacional de Misiones, compartir también con las obras misionales pontificias
de Honduras y compartir también con mucha gente que está conectada en esta tarde. Esta conferencia ha sido una gran riqueza, solamente para decir algunas cositas. A mí me llamó mucho esta síntesis del Papa. La misión es pasión por Jesús y pasión por el pueblo. Es como el mandamiento de amor, ¿verdad? Amar a Dios, pero también amar al prójimo. Así es la misión, ¿verdad? Vertical, pero también horizontal. Y gracias también por recordarnos de esta exhortación de Juan Pablo II, cuando él habla de la nueva evangelización, los métodos, expresiones y ardor. Esta es una exhortación muy hermosa de Juan Pablo II. A mí me gusta mucho. Utiliza este material bastante. También me gusta cuando habla acerca de caminar juntos, para hacia adelante. Porque a veces cuando nos preguntan qué es el sínodo, decimos es caminar juntos. Pero también es caminar hacia adelante. Porque podemos caminar hacia atrás. Podemos también retroceder. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Hacia caminar juntos adelante. Y también quiero decirle, usted dijo al principio que no conoce Honduras. Aquí está su casa. Cuando quiere venir aquí a Honduras, aquí vamos a recibirlo con los brazos abiertos. Aquí en la zona norte tenemos 3 islas muy hermosas. Una de ellas está en la isla de Rotán, hermosa, un lugar turístico. Cuando quiere venir aquí para descansar un poquito, renovarse, aquí está su casa, aquí en La Ceiba, también en Honduras o cualquier parte de Honduras. Entonces, muchas gracias por este compartir. Creo que vamos a poder escuchar nuevamente porque está guardado, creo que en la conferencia hay mucho que asimilar, hay muchos verbos de caminar, bendecir, levantar, acompañar y todo esto. Para mí este momento ha sido muy hermoso, ¿verdad? Estar con ustedes en esta tarde. Entonces, gracias de corazón por este tiempo que ha compartido con nosotros y aquí le esperamos cuando quiera venir a Honduras. Muchas gracias, Lucas. Gracias, Monseñor. Gracias. Muchas gracias por la invitación. A tomar en cuenta. Bien. Gracias. Aquí está su casa misionera aquí en Honduras. Agradecidos, Lucas, esas palabras tan bellas que Monseñor Miguel nos ha dado. Él es todo misionero, gran parte de su vida en Centroamérica, desde Irlanda. Él ha venido a la misión, es un ejemplo, pero todos nuestros hermanos acá, todos nuestros hermanos, de una manera u otra, qué ejemplo misionero tan grande. Por eso, de mi parte también como director, agradecerles a todos por este aerópago en el cual nos hemos reunido para hablar de misión, que podamos ir a vivir la misión y Dios mediante, un día, Lucas, lo vamos a tener persona acá para que también nos venga a formar. Comuniquen ustedes sus impresiones a los directores diocesanos y ellos que me lo hagan llegar a mí y luego yo se lo hago llegar a Lucas. También esto está grabado. Vamos a ver si lo sacamos en CD o en algo. A ver, Juan Fernando, qué nos puede decir y se lo vamos a hacer llegar también. Vamos a estar haciendo por lo menos una conferencia quizá cada 2 meses con distintas personas, seguramente con Lucas también, ¿verdad? Para enriquecernos. Y además vamos también fortaleciendo la formación misionera diocesana. Ya comenzamos con San Pedro Sula y La Ceiba y estamos pendientes ya para las demás diócesis. La misión es vida y es una pasión, como nos ha dicho Lucas, contándonos de Papa Francisco. Entonces, un placer para todos. Lucas, palabras finales. No, nada, gracias enormemente de este momento de comunión y de confraternización que creo a todos nos hace rearder la pasión misionera, así que, bueno, adelante. Bendito Dios. Adelante. Monseñor Miguel, entonces nos da su bendición y terminamos. Sí, cómo no, sí. Muy bien. Entonces, al final de esta jornada, agradecido con el Señor y también de esta fiesta del Corazón Inmaculado de María, vamos a saludarle a nuestra Madre Santísima. Vamos a encomendarnos a su amor maternal para que ella siempre sea nuestra protectora, nuestra compañera de camino.
esta gran misionera. Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Recibo en nombre del Espíritu Padre, del Hijo Santo, y del descienda Espíritu sobre cada uno de Santo. ustedes Amén. y les acompañe siempre. Amén. Amén. Buenas tardes a Gracias. todos, un gusto conocer a todos. Bueno, compartir con bendiciones ustedes a todos. Buenas Al hermano tardes. Lucas. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, hermano gracias a todos. Lucas, ¿de dónde es Gracias. usted? Y mucho gusto Argentina. para todos. Mucho gusto. Excelente conferencia. bendiciones para la República de Argentina. Gracias. Listo, Lucas, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hermanos sacerdotes de la obra misionaria pontificia por hacer posible esto. Gracias, gracias. Gracias.